Estamos. Pobre, la broma no me hace más. Una cosa. Me colgó el Facebook. ¿Puedo entrar así o ya? Ya está filmando, puedes saludar. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo Lo andas? mandamos a hacer mate. Hacer mate. Pablito te cantó hoy el feliz cumpleaños. ¿Sabes que no la escuché esa parte? Sí. ¿Al principio? Sí. Eso me gusta. Pablito. Espera el alma. Voy a compartir el vídeo, así ya arrancamos. El vídeo, como están los españoles. Compartir. ¿Va? Con los amigos, caminos de pobres casas, ¿te arranquemos? Sí. Dos. Bienvenidos a otro nuevo programa de Kimi el Alma. Feliz miércoles para todo el mundo. ¿Cómo les va? Hola, querido amigo pelado. Pero muy buenas tardes. Que los cumpla feliz. Que Se los venía. cumpla feliz. Que los cumpla peladito. Que los cumpla feliz. ¿Sabe que me olvidé? Iba a traer un bonete para colgarme en la cabeza. Se lo podemos poner con el celular, ¿viste? Que ahora tiene El bonete y la cornetita. Nunca mejor dicho. Che, qué linda manera de festejar mi cumple, ¿eh? ¿En serio? Ni que hubiese sabido ahí los Qué lindo, guías. qué lindo. Feliz cumple. Feliz nueva vuelta al sol. Otra vuelta al sol. Muy simbólico eso, ¿eh? Muy simbólico, muy simbólico. La verdad que Me encanta la musiquita del fondo. Grande pulpo. estoy muy agradecido porque la verdad que, bueno, nada, viste, uno el día del cumple empieza a recibir saludos, muestras de afecto y eso para mí es lo principal. Saber que bueno, que uno está presente en la gente y que bueno, que lo que uno hace genera repercusión y bueno, todo lo que son saludos. Nada, es emocionante. La verdad que el día del cumple, por lo menos para mí, yo lo disfruto mucho desde ese lugar, ¿no? El mimo yo creo que es muy necesario para absolutamente todos. O sea, primero nosotros tenemos que mimarnos, pero también es muy lindo cuando uno recibe el mimo de la gente que quiere, que está alrededor de uno. Porque bueno, el amor es motor, ¿no? No. Y aparte, personalmente que te he visto este último año, te he vivido, la cantidad de cambios que has hecho, la cantidad de transformaciones que has hecho fueron muchas. Y no sé si tenés ahí te hiciste algún tiempito como para mirar para atrás un ratito, ¿vio? Sí, me hice, bueno, anoche casualmente, uno de los primeros regalitos que recibí, en realidad fueron dos regalitos. Uno que es que me han entregado una página web en la cual estuve trabajando bastante tiempo, que ya seguramente voy a comentar en un par de semanas. Y el segundo regalito que recibí fue tuyo, que fue una hermosa foto tipo collage en donde fue sumando distintos momentos y todos relacionados obviamente con el programa de radio. Y yo en ese momento me di cuenta, ¿no? O sea, el trayecto del año que se fue en lo personal fue un año netamente de alquimia y me parece que estuvo reflejadísimo en el programa y creo que lo hemos caminado juntos. Por eso
estuvo perfecto haber recibido ese regalo hermoso que me hiciste ahí en el Facebook. Ayer a la 1 de la mañana me puse, no, ya todos estaban durmiendo, ¿viste? Y empecé a buscar las fotos y dije, wow, cuántas risas, ¿viste? Sí. Como empezar a ver para atrás y decir, cómo nos reímos, cómo nos divertimos, Sí, está sí. re bueno eso. Sí. Y nada, y fue como muy simbólico también, ¿no? Porque fue un año de mucha comunicación para un ciclo como el suyo, ¿no? Que, Sí. que es bastante retraído, Sí. es como que experimentaste la comunicación a flor de piel. Sí, tal cual. Yo siento que soy comunicador de nacimiento, Claro de hecho que sí. la mayoría de mis actividades siempre han estado relacionadas con la comunicación, pero también siento que desde el proyecto que empezamos junto con Mari, el programita de alquimia, fue comunicar desde el corazón. Claro. Y eso para mí fue un cambio sustancial en un montón de aspectos de mi vida en cuanto a la forma de ver y de sentir las cosas. Así que bueno, nada, agradecer profundamente a toda la gente que hoy me estuvo saludando, principalmente a vos, Mari, también obviamente por acompañar en este camino. Así Lo que mismo. gracias. Y tengo ganas de compartir algo que me parece súper interesante, que esto yo creo que lo vamos a poder aprovechar todos, porque si ustedes se fijan en el sincronario maya, todos los días tienen una energía, un kin, ¿sí? Y la energía del día de hoy es la del perro. Y Nos te reímos digo- mucho con el perro. A ver qué hace el perrito. me voy a tomar el atrevimiento de leer un poquitito Dale, me encantó. acá lo que estuvimos lo que saqué de una paginita web, de Dale. una investigación que acá estuve haciendo, y dice: la energía de hoy es una poderosa llave para abrir la puerta de nuestro corazón. Hoy es un buen día para perdonar, para perdonarnos a nosotros mismos. Debemos liberarnos de esos sentimientos que han hecho que cerremos nuestro corazón. Y para este cometido no hay trucos ni atajos. Pero si alguna herramienta de conciencia nos puede ayudar a disolver las cadenas que tienen aprisionado nuestro corazón, mucho mejor. El perdón es una herramienta necesaria para avanzar por la senda de la luz. Debemos dejar de castigarnos por errores pasados y hacer un acto de sincero y verdadero compasión hacia nosotros mismos, para que nuestro corazón no permanezca cerrado a la vida. ¿Cuánto hace que no te perdonás desde el corazón? Bueno, este es el regalo del sincronario maya para el día de hoy, y me pareció maravilloso porque verdaderamente yo en lo personal, y yo creo que todos nosotros solemos castigarnos mucho, solemos darnos muchas veces con un caño, ¿no? Sí. Y verdaderamente me parece que pasa mucho más por la energía del perdón, es decir, poder tener ese momento para amigarnos con nosotros mismos, para comprender nuestro camino y para perdonarnos. O sea, me encantó y me quedé así colgada con la palabra compasión. Compasión, ¿no? Compasión. Es una palabra para mí mágica. Sí, Porque más que el perdón, que está genial, también es la mirada con compasión, ¿no? Hacia nosotros mismos. Porque a veces, como decís vos, nos damos mucho, nos damos fiero, ¿no? sí, Y a veces miramos para afuera y tenemos compasión de otros seres o de otras personas que están pasando por procesos, y los vemos y nos vemos con compasión, que no es lo mismo que con lástima, son dos palabras muy diferentes. ¿Y qué pasa si empezamos a ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Porque el perdón está genial, pero nosotros mucho perdonamos desde la cabeza. Y como Sí. decías vos, no vamos desde acá, desde el corazón. sí, Entonces es como mirarnos con compasión también a nosotros, que también pasamos procesos y a veces somos como somos porque esos procesos nos hicieron ser así. sí, Entonces a veces hay cosas que no nos gustan como somos, o nos gustaría ser otras personas, o haber tenido otras vidas, o haber tenido otras posiciones económicas, o haber escalado en nuestras trayectorias laborales. ¿Y qué nos pasó en la vida hasta hoy en día para ser y estar donde estamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué decisiones tomamos? Entonces, ¿qué podemos enojarnos con nosotros mismos? Todo lo que nos pasó fuimos haciendo lo mejor que pudimos. tal cual. Entonces eso es empezar a mirarnos con compasión, ¿no? A mirarnos desde otro lugar más amoroso. Porque perdonar ¿qué? Si cada acción que hacemos todos los días las hacemos conscientemente, nos equivocamos, bueno,
Bueno, Nada. pero viste que somos pocos tolerantes al error propio. Obvio. Es decir, es verdad lo que decís Es respecto al nuestro tema. ego. Es tremendo. O sea, uno siempre perdona, pero perdona actitudes de gente de afuera, de personas de afuera. Es más fácil, Pero claro. cuesta, cuando uno se mira, se observa, cuesta perdonarse a uno mismo. Y me parece que eso es central, porque el hecho de poder perdonarse a uno es también correr el velo del ego y empezar, digamos, a ser más verdaderos, a comprender el camino de uno y a ser más verdaderos y estar alineados, justamente ser coherentes con lo que somos y con nuestro camino. Sí, yo creo que el nivel de conciencia también radica, cuando hablamos mucho de conciencia, creo que el nivel de conciencia radica en esto de poder mirar para atrás mi propia historia y decir, bueno, a ver, todo esto que yo pasé, en cada lugar tomé yo la decisión de cada cosa. Exactamente. Entonces, yo tomé la decisión de ir por acá, o de ir por allá, o ir por el medio. Entonces, primero, fue lo mejor que sentí en ese momento. Entonces, ya desde el vamos, ¿qué tengo que perdonarme? Si fue la mejor opción que yo sentía que tenía que tomar. Exactamente. Si me equivoqué, fue el aprendizaje para que hoy pueda decir, no voy más por ahí, voy por acá. Vamos a probar a ver qué pasa por acá. Entonces, esto es una experiencia, la vida es una experiencia completamente. Entonces, nada, cada uno es aceptar la experiencia que vino a vivir. Ya desde ahí no tenemos que ponernos mal ni pedirnos perdón a nosotros mismos, es aceptar que está genial, que venimos a experimentar lo que venimos a experimentar. Sí. Pero bueno, no estamos yendo a mucha filosofía. Sí. Yo mientras, porque hoy tenemos de invitado a Pablo. Sí, señor. Que es un maestro, Pablo. Hemos hecho un programa hermoso hace unos meses atrás acerca de lo que es la biodecodificación y nos habíamos comprometido a volver a traerte porque nos habían quedado muchas cosas en el tintero Sí. y entre ellas todo lo que incluye lo que es el transgeneracional, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero mientras ustedes dos empiezan a conversar, yo voy a mostrar el regalo que me hizo Huayna Artesana. Ah. ¿Qué me van a demostrar? Bueno, mientras tanto yo, que rapidito, te están mandando muchos saludos, Pela, Sí. María Camino Grau, saludos chicos, especialmente al Pela, feliz cumple. Bueno, nada, tenemos acá... Aquí está Pablo Filotrani que dice acompañando en el cumple del Pela. Sí, gracias Pablo. tal cual. Pablo, hoy la verdad que me sentí muy halagado con los Genio. saludos, con el cariño que me Mucho brindaron amor. desde el programa. La verdad que gracias de corazón. Yo le quiero mandar un saludito a Ana, Sí. que el otro día me la crucé en la verdulería de casa. Me dice, yo te lo escucho en el Quimé del Alma. Y yo digo, ¿quién sos? Me dice, yo soy Ana, amiga del Pela, te estamos escuchando siempre. Ay, qué lindo. Así que le mando un beso enorme a Ana, que ahí estuvo muy amable acompañándonos en todos los programas. Y bueno, señor, ¿cómo le va? Hola, Ahora ¿cómo están? ¿Cómo va? que nos ayudó a cantar el feliz cumpleaños. Sí, fundamental, si no. Bueno, hacemos una mini presentación así por la gente que se estaba recién conectando y por eso te escuchó en el Bien. programa anterior. ¿De Sí, quién claro. sos? ¿Quién soy? Bueno, me llamo Pablo Sarabia. Trabajo con un abordaje que se llama decodificación de las enfermedades. Y dentro de la decodificación de las enfermedades, uno de los abordajes que es fundamental en el proceso del trabajo con el otro es el transgeneracional, que es el abordaje en el que estudia el árbol. Nuestro árbol genealógico. No es por favor, lo que Y- estamos hablando. Muy bien. Acá está. Ahí está el Acá regalo. Mirá vos, bueno. Tremendo, Huayna Artesana se pasó. Ay, ¿Qué animal es? Belleza. Es un... Es un notorongo. ¿Qué es un notorongo? Es un felino. Es un felino. Ah, El no sabía. felino en las culturas andinas representan es un animal de poder que justamente lo que se trabaja con el felino es el no tener miedos, el trabajar con los miedos, con las inseguridades, el saltar. Es como, ¿viste los gatitos que saltan y no tienen Sí. miedo? ¿Viste? Se mandan Sí, y... sí. Bueno, nada, es caminar Ok. con belleza por la vida, Bien. saltar a nuevas experiencias sin miedo. Representa todo ese poder que traen los felinos. Ok, mira. Muy Muy lindo, me significativo. encanta. Sí, claro. Significativo. Muy Gracias. lindo, muy lindo. Huayna Artesana tiene una página hermosa. Ya la vamos, bueno, Ya después la vamos a compartimos si compartir. querés. Dale. Bueno, ahora sí volvemos. Perdón, Pablo. No, pensaba esto de, digo, en un día tan en particular como es el cumpleaños para uno, digo, nuestro cerebro inconsciente es un cerebro que va a recordar y a entrar en contacto con mi propio nacimiento, ¿no? Los dos en la decodificación se trabajan, digamos, diferentes áreas que son muy importantes. El transgeneracional, como hablábamos antes,
lo que se denomina proyecto de sentido, que es la etapa del nacimiento, ¿sí? Y se investiga un poco qué sucedió en ese contexto. Y después lo que le sucede a la persona en su experiencia de vida, en lo contemporáneo, en lo cotidiano. Claro. ¿Okay? Y el cerebro, este cerebro inconsciente, es un cerebro muy arcaico y es el que va a ir a buscar información a partir de lo que se llaman ciclos de vida. ¿Okay? Entonces, cada vez que nosotros iniciamos un nuevo año, a partir de nuestro cumpleaños, de nuestro nacimiento, este cerebro va a buscar un montón de información que está conectada con esa historia, de cómo fue ese momento. ¿Okay? Entonces, literal, es verdad, es un nuevo renacer. Y acá lo que me llama la atención es que la figura del perro está muy conectado con la fidelidad. ¿Okay? Tiene que ver con esa fidelidad con lo que estoy sintiendo. Y lo felino está muy conectado con lo que se llama el ánima femenino, o sea, la parte femenina. Entonces, esto que hablábamos sobre la comunicación, este inicio de la comunicación y ver las cosas desde otro lugar que es mucho más emocional que mental, bueno, tiene mucho sentido todo lo que estuviste, aparecieron las simbologías acá de por medio, okay, en esta etapa de conectarse con el sentir, ¿no? Que hablaban antes. Está bueno. Nada, yo te digo, Pablo, que nada de lo que pasa en este programa es casual, absolutamente nada. Okay, todos los invitados caen el día en que tienen que venir para comunicar lo que tienen que comunicar. Sincronía total. Sí, es lo maravilloso. Sí, claro. María Belén está ahí. María, te quiero, un beso, mi amor. Bueno, y dentro de lo que es el transgeneracional, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, bueno, de la misma manera que uno recibe, no sé, esta nariz, este color de ojo, donde se encuentra el pelo. Pelada. Por papá. Papá. Bueno, digo, también hay un montón de información que la familia experimenta, historias, vivencias, que de una generación a otra se va a trascender, se van a trascenderse en el sentido de trascendencia y además del sentido de que se va a comunicar una información de una generación a otra. Entonces ahí es donde nosotros nos enfocamos, ¿okay? En lo que es el árbol y entender de que todo lo que una generación no pudo terminar de sanar, otra generación va a venir a poner sus energías y sus esfuerzos para poder trascenderlo. ¿Sí? Usted tiene que tener presente que la familia funciona como un clan. ¿Okay? Clan quiere decir, nosotros tenemos varias generaciones, ¿bien? Y dentro de este clan hay un montón de historias y personas que vivieron un montón de experiencias diferentes y en la medida que va pasando el tiempo hay cosas que se van sanando, hay cosas que se van pudiendo expresar, que se van liberando y otras que no tanto. ¿Okay? Entonces, la manera un poco de identificar, bueno, cuál es la información que se puede liberar y cuál no, es un poco mirar mi vida, ¿no? Entonces repeticiones, ¿no? Claro, que repito. Exacto. Entonces vos decís que no solamente heredamos las partes físicas corpóreas, sino que también heredamos de nuestra familia, abuelos, bisabuelos y demás, toda una serie de cuestiones emocionales. Por supuesto. Que nos influyen. Por supuesto. Mira, perdón que sí, interrumpa. Hace un tiempito vi esos videos de científicos que a uno le gusta andar chusmeando, que mostraban cómo se activaban en el cerebro ciertas zonas que tenían que ver con ciertas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los patrones de tener hambre. Entonces mostraban una persona que tenía todo lleno en la heladera, por darte un ejemplo, no me acuerdo exactamente el ejemplo, no, pero es decir, tenés toda la alimentación necesaria, pero se activaba el patrón de que había escasez de comida. Entonces se lo mostraban desde un lugar cómo científicamente se mostraba cómo funcionaba el cerebro de acuerdo a la emoción que le aparecía a una persona que no era la emoción que correspondía con la realidad. Claro, ¿no? con lo que vivía en ese momento. Claro, desde lo científico lo hablo, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Bueno, eso es perfecto porque, digo, nosotros tenemos una forma en la cual nosotros vamos a identificar si lo que estoy experimentando es porque estoy siendo fiel a las historias de mi árbol o lo estoy experimentando por mí. Y la primera razón o la primer indicio que nosotros tenemos que ir a mirar para ver si es del árbol y no es mío, que no corresponde a la historia a mi proceso. Obviamente digo, si lo estoy experimentando, por algo lo estoy experimentando. Pero digo, nosotros estamos siendo fiel a un montón de informaciones. Es el tipo de reacción frente a lo que vivo. ¿Okay? Si el tipo de reacción es una reacción muy exagerada frente a lo que estoy experimentando, ¿sí? No sé, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que, o sea, acá se cae ahora el mate y yo me, no sé, se ensucia el piso y yo me pongo muy mal, pero muy mal. ¿Viste cuando vos le decís al otro, che, no era para tanto? No era para tanto. Bueno, el no era para tanto, digo, obviamente es muy subjetivo de acuerdo a cada persona, pero
Acá estamos siendo fiel a una historia, ¿sí? Una historia que está en mí, en este cerebro inconsciente, en este inconsciente que abarca un montón de información, en el cual ese es uno de los indicios que nos va a empezar a marcar de si estoy haciéndome cargo de una historia del árbol o no. ¿Okay? Tengan presente esto. Digo, si nosotros nos vamos un poquito para atrás, no mucho tiempo, imagínense unos 30 años, 40 años, nuestras familias en general vivían todas juntas, ¿okay? A veces hasta en una misma casa. Digo, si nos vamos muchos cientos... los que somos descendientes de algún tano, sí, miren que están todas las familias juntas. Sí, obvio. Y si nos vamos un poco más, no sé, 300 años o un poco más, digamos, existían lo que se llamaban las tribus o lo que se denominaba clan. Claro. ¿Okay? Entonces todas las familias vivían juntas. Y más para atrás en las cuevas. Claro, exacto. ¿No? Claro, justo. Entonces digo, ¿qué significaba? Digo, yo vivir en un clan significaba que tenía pertenencia, significaba que tenía un techo, significaba que nada, vivía en un contexto donde tenía alimentos, protección del clan, ¿ok? Y pertenecer a un lugar en particular. Ahora, si alguien de esa tribu, de ese clan, quisiera salir de ese contexto, significaba que estaba expuesto a acechanzas que lo podían poner en riesgo hasta su propia vida. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar el árbol, nos damos cuenta que hay mucha fidelidad al árbol. Pero mucha fidelidad a esa estructura del árbol, a esas vivencias, por una cuestión básica que es, necesito pertenecer al clan. Porque si pertenezco al clan, puedo sobrevivir. No corro peligro, claro. No corro peligro, ¿okay? Entonces digo, es algo tan arcaico esta necesidad de pertenecer, ¿no? Uno cuando está adolescente que empieza a tratar de imponerse en tribus, en lugares, ¿no? Esta cuestión pensando de eso, más allá de la familia, la necesidad de claro, todo el mundo de pertenecer, de pertenecer. al club, al grupo claro. de amigos, a la banda de no sé qué, siempre tenés que pertenecer a algo. Total. Entonces hay una gran necesidad de eso, ¿no? De pertenecer a un lugar, porque pertenecer significa sobrevivir, significa igual vida, ¿ok? Entonces por eso aparece esa necesidad. Claro, exacto. Ahora, digo, ¿qué pasa cuando yo empiezo a mirar el árbol y me empiezo a dar cuenta de que hay muchas respuestas en mi vida que están conectadas con las historias que la familia vino experimentando? Digo, vamos a dar un ejemplo sencillo. Esto pasa muy habitual en la consulta, que es, por ejemplo, les cuento un caso real que tuve. Una chica que a los 18 años desencadena un proceso depresivo muy grande, muy fuerte para ella, y cuando empezamos a analizar esa experiencia, si había vivido alguna situación un tiempo antes, no había pasado nada en particular. Y ahí es donde empezamos a investigar el árbol, ¿sí? Cuando de repente no encontramos nada concreto, ni real, ni simbólico en esa etapa antes de que apareciera la enfermedad, vamos a buscar en la estructura del árbol. Hablando un poco de la historia de su familia, la madre a los 18 pierde a su padre. Okay. Entonces, a la misma edad, yo desencadeno una respuesta. Ahora, yo desencadeno una respuesta porque hay algo que se vivió a esa edad, que es los 18, que no se puede trascender. Claro. ¿Sí? Es como el concepto de para qué se repiten las cosas. O sea, si la madre hubiese trascendido esa pérdida, no es ningún problema. Nadie hubiese heredado nada. Ahora, si hay una información que no se pudo trascender, elaborar, en algún momento alguien de la familia no pudo terminar de elaborar algo en particular, se va a expresar más adelante. Ahora, si la madre vivenció la experiencia, la trasciende, pero la hija en el mismo momento también puede tener esa, digamos, energéticamente, más allá de trascender o no la situación, la energía que se vivenció queda impregnada. Sí, claro, vos imaginate que la mamá va a transmitir un montón de información a sus hijos, ¿okay? Claro. Más mamá que papá, pero bueno, están los dos. Pero es verdad que nosotros estamos en la panza de mamá, claro. Entonces tenemos mucha información. Vos tenés presente esto, cuando en este caso esta chica está en la panza de su mamá, tiene un montón de información relacionada al propio nacimiento de la madre. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando mamá estaba en la panza de su mamá, o sea, la abuela de esta chica, claro. ¿Sí? No me quiero enredar mucho. No, ¿okay? Pero se entiende. El feto, que es el femenino, empieza a producir lo que se llaman los ovocitos en los óvulos. ¿Okay? Los ovocitos, cuando después sos adolescente, se transforman en óvulos, ¿okay? Ni más ni menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que esta mujer, la mamá de esta chica, que es la consultante, estaba en la panza de su abuela,
ya tenía toda la información de lo que se experimentó, o sea, toda la información de la abuela, en el parto de la abuela. ¿Okay? Y después, más tarde, esta mamá de la consultante, se transforma en adolescente y empieza a producir esos óvulos que más tarde terminan siendo mi consultante. ¿Okay? Sí, perfecto. Entonces, por eso hay una conexión, digo, cuando yo estaba en la panza de mamá, tengo toda la información también de lo que vivió la abuela. Entonces, digo, siempre hay una cantidad de información en general, eso se trabaja con 3 o 4 generaciones para arriba. Dicen ¿sí? científicamente que vienen 7 generaciones para atrás la información. Claro, bueno. O sea, que tenemos sí. para Imagínate poder... la cantidad de gente que pasa en el proceso. Claro. Y bueno, nada, sí. La gente, los que saben interpretar la Biblia, hay una parte en donde dice que los pecados se heredarán hasta la cuarta... Sí, tercera o cuarta generación. Claro, exacto. Sí, es como, hay otra frase que es, los padres comen uvas verdes y a los hijos le rechinan los dientes. Exacto. Y cuando Jesús iba a curar a alguien o estaba con alguien, los discípulos le preguntaban, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Okay. Digo, había un montón de información relacionada Exactamente. a esta historia. Por eso lo importante esto me parece maravilloso desde el lugar de que muchas veces uno tiene mochilas cargadas encima que no entiende, no comprende desde dónde vienen. Entonces, poder hacer este tipo de investigación para con uno mismo, este tipo de investigación sobre el árbol genealógico, es maravilloso porque va desentrañando toda esta madeja y te permite liberar de todas esas cargas que no son tuyas. Comparto algo que Pablito, que nos está escuchando, esta tapana de la red va por voz de ahí de Radio Arsayán, a la mañana siempre dice una frase que yo la estoy empezando a usar hace bastante, que es una frase que dice algo así como: divinidad, borra en mí todos los patrones de ¿no? De lo que cada uno sienta que ya no es suyo, y un hoponopono, ¿no? Lo siento, sí, perdón, te amo, gracias. gracias. Sí. Y repetirlo, ¿no? Divinidad, por favor, borra en mí todos los patrones de lo siento, te amo, gracias. Claro. ¿No? Sí. Como un mantra, como para empezar también a decirnos a nuestras propias células, no, ya esto no lo quiero una vez que ya lo registro también, Claro. porque a veces pasa que Claro. uno no tiene conciencia de eso. Sí, y también pensar esto, digo, no solo siempre voy a recibir cosas negativas o que no me gustan, digo, yo también voy a recibir muchos recursos. Y de repente, no sé, Claro. ahora le vamos a ver, pero si mi abuelo Pintora, ponele. claro, me hereda una información X y yo puedo utilizar ese recurso a mi favor, bueno, Sí, ok. buenísimo. Gracias. Obviamente claro. el árbol se vaya a trabajar cuando hay una limitante, cuando hay una enfermedad, ¿sí? Digo, es muy habitual cuando se trabajan las enfermedades encontrar la historia en mamá o papá y yo estar experimentando en mi biología la enfermedad. ¿Okay? Es como vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo tengo un conflicto, que hablamos lo del carencia, ¿okay? Lo del hígado. Digo, el conflicto de carencia está relacionado con el hígado. ¿Okay? El conflicto base del hígado es el conflicto de carencia, el no tener, que es el no puede ser no tener alimento literal o no tener alimento emocional. ¿Bien? Si papá experimentó esa situación muy fuerte y no pudo terminar de trascenderlo, puede ser que en él no se haya expresado esa enfermedad, pero yo, hijo, sí recibir esa información y sí expresarse algo en mi hígado a nivel biológico. Entonces papá tiene el conflicto a nivel más psicológico Sí. y yo recibo esa información y lo transformo en biológico en búsqueda de la solución. Siempre Claro. vamos en búsqueda de la solución. Entonces siempre lo que necesitamos cuando empezamos a trabajar el árbol es identificar un poco cuáles son las circunstancias que se fueron viviendo, y siempre se dice lo mismo, ¿no? Bueno, por favor, que en este clan no haya secretos, porque si hay secretos, tarde o temprano alguien lo va a terminar. Alguien paga las consecuencias, Sí, digamos. claro, lo no dicho. Lo no dicho. Lo no Hay un caso Perdón, típico. Sí, mira. perdón, porque fue como muy llamativo. Tenemos una tele acá en el estudio, y mientras hablaban eso acababa de aparecer una imagen que dice: se desprendió un pedazo de la Antártida y una rajadura en el medio. Sí. Era como, Ahí ¿no? está, Como la muy, esa. sí, como muy llamativo, porque fue la rajadura, me sentía como el árbol, ¿no? Se me vino al toque, las emociones, el agua. Por favor, que no se van a romper. ¿No? Sí. Y la rajadura en el medio. Como, Bueno, vos tenés como todo se manifiesta de alguna manera,
más allá, parece una locura lo que estoy diciendo, ¿no? Pero justamente Sí, cuando sí. empiezan a aparecer estas cosas tienen que ver con cosas no sanas en el árbol, ¿no? Como estas rajaduritas que va teniendo el arbolito que hay que de alguna manera sanarlo. Total, sí. Ahora pensando un poco esto del iceberg, tengamos presente que el agua para la biología representa mis referentes. ¿Okay? Entonces mi primer referente para la biología es el agua. Entonces habría que ir a mirar un poco, bueno, qué digamos en este mundo, no vamos a decir la Argentina, vamos a decir el mundo, qué pasa con nuestros referentes, ¿no? Claro. Porque hay una necesidad de búsqueda de referentes. Qué bueno, sí. Pero sí, es interesante. Aparte, fíjate, un iceberg del tamaño de un país. Claro, directamente. No, apenas, sí, sí. apenas un poco de Claro. referentes. Sí. Dijimos, Sí, el no, país que- estará perdiendo la referencia del mundo. Ok, o bueno, por ahí vamos por nuevas referencias, ¿no? Claro, todo se transforma. Todo se transforma, sí, claro. Che, Hacemos una pausita si vamos a buscar mate. ¿Te parece? dale, Ah, bueno. una pausita musical, vamos Ahí va. con un temazo. Si el pulpo está atenti, vamos con el tema. Vamos con todo. Busca el agüita. Dale, buenísimo. Están todos ahí muy atentos, Sí. escuchando. Qué hermoso. ¿Viste lo que dice? Muy bien. Vos no sabés las cosas que hace esta mujer. Sí, la estuve mirando por en la compu, la Es verdad una, que es una artista zarpada porque, bueno, nada, lo hace con una conexión, ¿viste? No, Qué cosas hermoso. increíbles así, increíble. Y esto se hornea, ¿no? Se hornea, claro. Y aparte ella da unos talleres también muy buenos. Muy bueno. Para trabajar el Sí. barro y demás. Sí, sí. ¿Es barro? Es barro. Ah, mira. Sí, es barro. Ok. Barro, barro. Qué hermoso. Me encanta. Muy lindo. No hacer nada. Bueno, qué interesante esas dos figuras ahí, ¿no? Es más femenino, ¿no? Conectar con lo femenino y literal el perro. Qué bárbaro. Pero me llamó la atención posta hoy justo cuando María me tira la del perro. Claro. Digo, y cuando leo el perro, el tema del perdón, digo, justo lo que venimos a charlar hoy también. Porque el hecho también tiene que ver el transgeneracional con perdonarse también. Sí, ¿o claro, no? total. Sí. Es que la única manera, digo, para poder trascender muchos de estos procesos, forma parte del proceso de aceptación, de perdonar, soltar, asimilar en uno esa información. Hay mucho. Okay, pero bueno, tiene placentero. Muy interesante, sí. Sígame si algo por ahí me voy mucho. No, quería está hacerle bien. preguntas. No, está bien. ¿Sabés que a lo mejor, no sé si lo podemos enganchar, pero Dale. una vez me acuerdo que había trabajado con Claudia, quien me dio una mano gigante, una terapeuta. Sí. Habíamos hablado del tema de los dobles. Ok, dale, le explico. En la misma familia Sí, tenemos un doble, dale. y eso es buenísimo porque ¿quién es nuestro maestro? Dale. Sí, explico. Vamos después, si quieren, ahora a lo concreto, como para que lo pueda hacer alguien en su casa. Si tenés ganas de ponerte los auriculares te vas a escuchar mejor. Después te vas a escuchar mejor, ¿sabes por qué? Porque cuando doblas así no te escuchas, no se escucha de nuevo. Entonces para porque que te vas a tengas dar cuenta de que te vas a estar claro, acá cerca. ¿Está? Más que nada por eso. Porque a veces se pierde porque justo Claro, giraste y claro, la y voz te fue para allá y no se no te das cuenta. baja la Listo, voz. perfecto. Muy bien. Tienes que decir a la gente que se copie con el termo porque se hierve el agua. A los chicos Está se rico. van rayos. Zafá. Chuchu. El estudio del árbol es hermoso. Es hermoso. Yo hermoso. estudié con... Upa. Sabrina, te mando un beso desde Uruguay. Ah, ¿qué? Ahora vamos a Qué gracias, hacer una Sabri. entrevista. Sabri, te quiero. ahí está, sí, ya vi. Sabri. Qué buena explicación del plan. Con Pepe Lamoni. Vamos a esperar que compre Nico. ¿Por qué no puedo ver todos los comentarios? Grande Nico, lo conocí en Brasil en unas vacaciones. Mamá. No. No quiero saber más. Itacaré, hicimos Itacaré juntos, no sabes lo que nos hemos divertido. Me imagino. Vacaciones en Brasil, ya. Nico me perdió las antiparras en el mar, devuélvela, Nico, me debes un par de antiparras. Pues claro, es un buen momento para regalo de cumple. Muy bueno. ¿Dónde está? ¿Por qué está? Ah, ese es el. Ah, las bolitas. Las fotos.
Sí, ahí no me comentaron si puedo ver 1, 2, 3, 4. Sí, yo no sé por qué no se pueden ver muy bien, ¿viste? Me parece que que... es porque estamos transmitiendo en Sí, vivo. sí, porque van pasando y no tenés Sí, hasta que no colgas. deberíamos ponerlo. Bueno, notificaciones, a ver. ¿Qué es la música? Espera. ¡Tu, tu, tu, tu! La receta Radio Sónica Atlética tiene una publicación. Gracias a esa receta. Volviendo. Estamos de regreso. Sí, señor. ¿Qué onda la gente que nos está acompañando? Un montón de gente Montón. conectada. Sí, señor. ¿Quieres empezar a contar? Dale. Están diciendo mucho feliz cumpleaños. Eso es re Sí, lindo. sí, está lindo. Ey. Lindos los mismos, son lindos los mismos, me gustan los Sí, mismos. a full. Me hago cargo, me A gusta. full, a full. Bueno, vamos con la gente que está. Estela Maris Heineck, Sí, sí. está Sabrina, está Paula Lanis, una amigaza, Paulita, está Alejandra Lorenzo, está Petunia, Monimol. Pablito Saptaparnay, que ya lo nombramos. sí. ¿Quién más? Está nuestra amiga Clary de Rosario. Clarita, que es una ay, divina y me te escribió mandamos un un beso hermoso enorme. mensaje. Gracias, Clary. Yo aprendí con Clarita a hacer banana pisada con la mini prima. Y con cacao. Y con cacao y con coco, ¿te acordás? Y con coco, qué rico eso. Qué rico. Está María Angélica Rial, está Cintia Barros Ortiz, con quien estamos haciendo un laburazo en política consciente, ya lo vamos a contar. Bueno, María Belén Mayo, que ya la hemos nombrado, Gabriel Eduardo Aguirre, Claudio Salinas Y varios más que están por ahí Varios escuchando y nada. Sí. Pongan un me gusta. les Ahí agradecemos está. que estén acompañando. che. Gracias. Bueno, seguimos un poquito más con el árbol que está re que te interesante. Sí, claro. Ahí está, se escucha mejor. Ahí va. Lo de- Lo de los Bien, auriculares. sí. Bueno, me gustaría que en realidad hablar sobre algo bien práctico, ¿no? Para que cada uno se pueda llevar. Bien. Bien, objetivo. Nosotros cuando se trabaja el árbol, habíamos hablado, en general se trabajan 3 o 4 generaciones. Y a partir de ahí lo que tenemos que identificar son 2 cosas. Una es la fecha mía de nacimiento, ¿ok? Que es día y mes, ¿ok? Lo más importante. El año después lo podemos un poco comparar con otros datos, pero día y mes. Y a partir del día y mes, nosotros lo que vamos a sacar es la fecha de concepción. O sea, cuando yo fui concebido. ¿Cómo voy a sacar la fecha de concepción? Es, vamos a suponer, fecha de mi cumpleaños. Sí. O vamos a hacer el tuyo. Vamos con la mía. Listo. 12-07. 12 del 7. Bien. Entonces, 3. el 12 del 10, ¿sí? Es alrededor de tu fecha de concepción. 12 de noviembre. 10, octubre. Cuando te Octubre, perdón. considero. Lo que se hace es a la fecha de nacimiento, al mes, yo le voy a agregar 3 meses más y eso me va a dar la fecha de concepción. Perfecto. ¿Ok? Entonces tenemos 2 fechas, concepción por un lado y nacimiento en el otro. Bien. A partir de ahí yo tengo que empezar a ir a comparar las fechas de mi árbol, en cuál de esas fechas, el nacimiento de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, mis hermanos o más arriba, alguien nace cerca, en un Claro. rango de mi fecha de nacimiento y mi fecha de concepción en comparación a la fecha de nacimiento y la fecha de concepción de cada uno de los que conformaron mi árbol. ¿Cuál es el rango? O sea, ¿qué cantidad de días? Ok. Hay hasta un máximo de 20. O sea, habrá algunos autores que planteen entre 10 y 15, algunos se extienden hasta 20, pero yo si tuviera que decir entre los 10 y los 15 sería el ideal. ¿Okay? Rango de días. Ahora, rango de días que vamos a ir hacia adelante, o sea, 12, 13, 14, 15, 16, o hacia atrás, al revés, 10, 9, 8, o sea, O sea, si yo tengo algún familiar que nació entre el 12 de julio y suponte el 30 de julio, o si nació entre el 25 de junio y el Exacto. 12 de julio. Exacto. Entonces ahí lo que vamos a ir a buscar Sí. es que si alguien nació, vamos a suponer que mi mamá o mi papá nació en ese rango, comparando tanto fecha de nacimiento como fecha de concepción, lo que vamos a determinar es quién es doble mío. El concepto de doble significa que dentro de este clan que nosotros decíamos antes, vamos a estar recibiendo información. Ahora, algunas personas de mi clan me van a transmitir una información en particular.
¿sí? El que es doble mío me Sí. va a transmitir una información en particular. Entonces, si yo nací el 12 del 7, Sí. ¿bien? Y mi abuelo nació el 13 del 7, mi abuelo es doble mío. ¿Eso qué quiere decir? Que el abuelo me va a estar transmitiendo una información, ¿ok? Específicamente a mí. Entonces, ¿qué significa? Significa que de alguna manera me va a transmitir un recurso o me va a transmitir información que todavía no pudo ser procesada o elaborada, ¿ok? Es como decir, bueno, vos de todo este clan Sí. vas a continuar con mi historia, ¿ok? Y yo te voy a estar donando esa información a vos. Te hago una pregunta. No sé Sí. si me estoy diciendo claro. Sí, totalmente. A veces Sí. en el aire es medio raro Digamos explicarte que te esto. hacen cargo de una historia que no es tuya en realidad. Es tuya, pero no es tuya. O te están legando. Una eh, tareita que el otro dejó. Gracias, abuelo. Te hago una pregunta. Si yo suponte nací el 12 de julio, ¿también tengo que ver qué familiares míos fueron concebidos en la etapa de julio? ¿Ese Sí, también sería también. doble mío? Sí, Y otra pregunta, ¿puedo tener más de un doble sí, sí. en la familia? Sí, total. Y otra pregunta. Ping-pong de respuesta. La última, Paso. Domingo. Domingo. No, pará, esta es importante también. ¿Qué familiares son, por ejemplo, tíos, primos, valen también? ¿O solamente hermanos, padres, abuelos? Trabajamos con todos. Con todos. Ok. No es lo mismo que sea, obviamente no es lo mismo que sea contemporáneo tuyo, o sea que esté en la misma edad más o menos, que sea el que te está heredando desde arriba, ¿ok? La información, la intensidad de información es Es distinta. menor, claro. es distinto. Ahora, cuando el otro es contemporáneo tuyo, lo que vamos a ir a comparar, y si llega a ser doble, significa de que nos van a empezar a trabajar como espejo, ¿ok? ¿Eso qué significa? Digo, si mi primo es doble mío, seguramente todos mis procesos o lo que vaya trascendiendo se van a ver reflejados en su historia, y su historia se va a ver reflejada en mí y me va a ayudar a mí a poder sanar cosas y trascender cosas. Así como suena, suena como una locura, ¿no? Porque uno dice, me estoy haciendo, todo eso tengo encima mío, ¿no? Como las cosas de mi abuela, las cosas de mi abuelo, las cosas de mi tía, tatarabuelo. Entonces uno a veces se asusta con esa información. Porque dice, ¿y es verdad todo esto? ¿No es verdad? Bueno, sí, yo tengo cosas que en realidad no son mías. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, Para no asustarnos, digo, ¿no? Claro, Ok. ¿qué hacemos? Bien, el objetivo Bueno, de trabajo del árbol es justamente hacerlo consciente. O sea, en el momento en que la información pasa de ese mundo inconsciente al mundo consciente es suficiente, porque, digo, eso quedó guardado, eso quedó escondido. Entonces, si alguien lo pone o lo expresa y hace un trabajo que podría ser un trabajo sumado a ejercicios de psicomagia, que es un trabajo sobre el inconsciente, hay un montón de información como para poder sanar, ¿ok? Entonces, el objetivo es tomo conciencia de lo que se experimentó, y a partir de esa toma de conciencia, lo paso, esa información va a pasar, obviamente, decís, oh, me cayó una ficha de esto, ¿ok? Y a partir de ahí, algo va a empezar a suceder. Después podemos hacer otros ejercicios, pero el objetivo principal del árbol es la toma de conciencia. Liberar creencias. Liberar patrones familiares, sí, creencias, obvio. La familia te va a estructurar un montón. Estaba pensando en esto, por ejemplo, hay muchas mujeres que no pueden tener hijos Ok. y que no encuentran el modo, o sea, físicamente están perfectas y no pueden tener hijos. Ok. Yo sé que tiene mucho que ver con historias pasadas. Sí. ¿Tenés alguna experiencia Sí. al respecto? Sí, claro. Lo que tenemos que, obviamente, digo, hay muchos lugares para ir a buscar, no va a ser solo el árbol, pero digo, dentro de la estructura del árbol, lo primero que tenemos que ir a mirar es si primero la relación entre la mujer y el hombre es algo que nosotros denominamos incesto simbólico, ¿ok? Es que ellos dos son dobles entre ellos, ¿ok? Y si ellos dos... Entiendo, sí. Si ellos dos son dobles con sus fechas de nacimiento y sus fechas de concepción entre ellos y se unen para tener un hijo, la información que se hereda del árbol es justamente no tengas hijos. O sea, esa es la bajada de línea de información. Ahora, podría ser el no tengas hijos como un conflicto porque la abuela, por ejemplo, la obligaron a casarse y tuvo que tener como 15 chicos y dijo, ahora la Dijo, paso, nunca más. como... Por ejemplo, un mandato, la abuela dice, o tuvo, no sé, se me ocurre ahora, tuvo una mala experiencia con un hombre, violación, abuso, lo que fuese, y dice, nunca en mi vida voy a tener un hijo. Total. Bloom, esa información Baja. baja. Baja y justamente, ¿qué sucede?
yo no voy en búsqueda de una relación, sino que voy en búsqueda de un par, de un hermano, porque si nosotros somos dobles, funcionamos como hermanos. ¿Okay? Entonces ahí ya te está diciendo, en el inconsciente familiar, lo que se está buscando es un hermano, no una pareja. Entonces vos con un hermano vas a tener hijos. ¿Okay? Es como decir, bueno, hay una cuestión, por eso se le dice incesto, esto es medio incestuoso, ¿no? Simbólicamente, energéticamente, claro, ¿okay? Estamos hablando desde lo energético, ¿no? De lo energético no y desde lo real, ese de estudio sangre. que se realiza, claro, exacto, en O el sea, árbol. suponte, yo no, si yo conozco ponerle una mujer que nació el 13 de julio, sería doble mío. Claro, exacto. Lo que tendrías que ir a mirar mucho es, bueno, primero, ¿qué pasó arriba? ¿En qué generación hubo mucha separación? O sea, mucha separación de hermanos, en donde la familia se dividió y se separaron y no pudieron entrar en contacto, y por eso hoy, en esta generación, lo que hacemos es estar los hermanos lo más juntos posible. O sea, si somos hermanos, vamos a estar lo más juntos posible, hasta en una relación, ¿ok? Y después lo que hay que ir a mirar es esta información. Bueno, ¿por qué sería bueno para este clan que yo, en vez de ir a buscar una relación que podría, digamos, fluir libremente en el clan, estoy buscando una relación de hermano, ¿ok? Y los hermanos no podrían tener hijos, ¿ok? Entonces digo, también qué pasa con el que tiene hijos siendo doble, ¿ok? Digo, si esos niños sería como algo incestuoso, digamos, para la biología es como tener una relación o un hijo con alguien que forma parte de la familia, no funciona, ¿ok? Tremendo. Entonces digo, a lo que voy es, no significa que sea una gran limitante, solo significa que es una información para ir a mirar, que hay que ir a sanar, ¿okay? Obviamente el otro siempre va a estar ahí para ayudarte y a sanar cosas, a aprender. Digo, si yo soy no sé, sí, doble... que eso cuando se manifiesta, ahí como que sos consciente que hay algún problema y encontrás que viene por ese lado, pero como decimos, no es una limitante, ¿no? Sino por toda la gente que está viviendo en matrimonio. Claro, exacto. Claro, es como, che, chicos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, claro, no. Y ahora Pablo, ¿qué nos dice? Claro. Sepárense todo, claro. Solamente es interesante porque es, bueno, ok, ¿por qué pasó esto en esta familia? ¿Qué se está sanando? ¿Sí? Porque si hubo mucha separación arriba, entonces acá estamos tratando de sanarlo, ¿ok? Entonces es hacerlo consciente y también puedo elegir. Yo cuando yo lo hago consciente puedo elegir si puedo seguir experimentando una forma de vivir la vida o cambiar otra cosa, ir por otra cosa. Yo tengo el caso de que cuando yo trabajé en mi árbol tenía un tatarabuelo que nació el mismo día. Y lo único que se sabía es que él viajaba, cuando tenía trabajo en Perú se iba a Salta, y cuando había trabajo en Salta se iba a Perú. Era lo único que sabíamos. Empezamos a estudiar el árbol, y cuando empecé a estudiar el árbol me di cuenta de que yo hacía exactamente lo mismo. No Salta, Perú, pero era Buenos Aires, Córdoba, y cuando tenía trabajo en Córdoba volvía para Buenos Aires, y cuando tenía trabajo en Buenos Aires volvía para Córdoba. Digo, hay un montón de información que yo no estoy siendo consciente, pero sí me está influenciando. Ahora, cuando lo vi, en la medida que pasó el tiempo, eso se fue diluyendo de a poco. Mira vos. Sí, totalmente. La verdad que es una herramienta súper poderosa todo lo que es la biodecodificación, la neuroemoción. Personalmente la estoy usando mucho con respecto a diferentes enfermedades chiquititas, ¿no? Que por ejemplo estás resfriado, bueno, a ver qué significa biodecodificación y lo busco, ¿no? Sí. Y cuando veo la emoción que manifiesta esa enfermedad o esa, no sé, dolor de espalda en un lugar específico, y lo veo, digo, esto es tal cosa. Claro. Bueno, listo, ya no quiero experimentar más esto. No sé, si me pasa una decisión. un día. Entonces es como mágico, es como, Sí. Bueno, encontré la emoción que estaba generando en mi cuerpo algo que me manifestó. Debemos encontrarlo y reconocerlo y poder hacerse reconocerlo. Y también, como decías antes, esto, bueno, pero hay que bajarlo al cuerpo. Claro. Al principio, ¿no? Digo, cuando uno lo baja al cargo. cuerpo. ¿Es necesario bajarlo al cuerpo? Sí, siempre. Para mí sí. ¿Qué es bajar al cuerpo? Manifestarlo. Bajar al cuerpo es como decir, bueno, yo tengo que ir a sanar algo. Sí. Bajar al cuerpo es, bueno, que mis células sean las que expresen el proceso, ¿ok? O sea, hay trabajos en programación neurolingüística en donde el cuerpo va a estar ejercicios, en donde el cuerpo está de por medio y el cuerpo es el que va a estar mandando una información, que puede ser una emoción, una angustia, por ejemplo, unida a una sensación corporal, ¿ok? Y el cuerpo es el que te va dando la información. Es verdad que digo, yo puedo sanar cosas desde el consciente, digo, hago, no sé, psicoterapia y lo trabajo desde el lugar consciente y voy a ir sanando. Ahora, el cuerpo es fundamental porque la enfermedad se estructura desde este cerebro, que es este cerebro arcaico, y este cerebro arcaico es cuerpo.
¿okay? No tiene un córtex que piensa y analiza. Sí. Entonces, si la enfermedad se estructura desde este cerebro que es cuerpo, yo tengo que ir a hablar el idioma de la enfermedad. Y la enfermedad es cuerpo. ¿Okay? Entonces, eso es lo más común, lo más importante. Es entender que si se estructura de una forma, yo tengo que ir a trabajar la enfermedad desde esa forma, desde ese lenguaje. Okay. Entonces, bueno, nada, eso es importante. Digo, por eso digo, la decodificación, el transgeneracional es una parte de esa estructura. Y como decíamos antes, el de etapa de nacimiento también es fundamental, ¿no? Lo que se experimenta y se vive para después proyectar a futuro, bueno, partes de mis o sea, Sí, recursos, cual, formas de ver la vida. Sí. Por ejemplo, si tu mamá tuvo mucho miedo al momento de concebirte, evidentemente es una información que te va a transmitir. Total. Vos imagínate, yo estoy creciendo en la panza de mamá, no sé si habíamos hablado la vez pasada, pero digo, yo estoy en la panza de mamá. Cuando yo voy poniendo una célula, otra célula, voy creciendo, me voy desarrollando, mamá va sintiendo cosas. ¿Okay? Entonces, si mamá experimenta un contexto de violencia, yo voy creciendo célula por célula, en un contexto de violencia. Exacto. Claro. Entonces, cuando yo salgo a la vida, violencia para mí va a ser igual a vida. ¿Okay? O sea, va a ser la forma de manifestarte vos frente a la vida, violentamente. Si yo crecí con esta historia. O sea, cuando uno le plantea el escenario, che, vamos por algo mejor, el otro va a decir, ¿qué pasa? O sea, si para mí inconsciente eso es vivir. ¿Okay? Claro. O sea, hasta que uno lo empiece a ser consciente. Entonces digo, si la persona experimenta una depresión grande o mucha tristeza o lo que sea en su embarazo, digo, después esa melancolía, esa tristeza va a formar parte de mi proceso, va a ser normal para mí experimentar. Bueno, esto es lo normal, ¿no? Claro, es lo que aprendí en esta vida. También hay esto que decís, un reconocimiento, porque después están muchas cosas, ¿no? Está la decisión de cada ser, de qué es lo que quiere hacer con esa información, cómo la puede manejar, qué no puede manejar. En general hay muchas cosas que nosotros no manejamos, es muy inconsciente. Claro. Entonces, más allá de eso, bueno, creo que lo importante es corremos el programa, ser conscientes. Ser conscientes. ¿No? Cuando ya lo sabemos, lo vemos, lo tenemos ahí, a ver qué hacemos con eso. Y El trabajo de buscar. árbol, sí. Tener siempre, ser activamente un buscador de uno mismo y tratar de ir a responder absolutamente todas las preguntas que te surgen con respecto a vos. Y cuando sentís que hay algo que no te pertenece, investigalo. Así de la misma forma que investigás en la facultad para rendir un parcial, investigá por qué pasan las cosas que te pasan. Y agradecer todo el tiempo, ¿no? Gracias por todo. Gracias Sí. por la información de mis ancestros, gracias por lo que experimento ahora, gracias por lo que me está pasando, gracias por esta enfermedad que me está hablando, gracias por no enfermarme y saber que tengo todo esto y lo puedo trabajar, gracias por todo lo que me ocurre, porque todo es una experiencia y nos alimenta, así que, pero me parece muy importante y está muy bueno bajo del árbol, pero además por el reconocimiento también de esta información, ¿no? De mis abuelos. Uno va y le pone, mucha gente que va al cementerio a poner una florcita en la tumba, o otros le ponen una foto. Entonces es una forma de reconocimiento. Te reconozco como parte mía, como parte de mi linaje, como parte de mi sangre. Entonces, tener un árbol genealógico, formar toda la información con lo que sepamos, es muy importante. Y lo último que siento, enojemos con ningún familiar, o sea, por favor, o sea, honremos a todos los familiares que tenemos y agradezcámosle. Si nosotros queremos ir a sanar algo, y bueno, primero te voy a dar permiso para que le dé el vaso de Obvio. Sí, pero sí. vamos a generar otra conexión con quien sea de la Con familia. otra emoción. Y bueno, nada, que pasa en esta historia de esta familia y poder empezar a expresar, porque el sector la posibilidad de decir, ok, listo, lo que a veces nos cuesta mucho y nada, tiene muchas consecuencias en mi vida. Entonces, si no lo viví, cómo lo viví, cuáles fueron mis emociones, bueno, listo, es como sanarlo, es soltar, que por lo menos nada. Bueno, muy claro, Pablo. Muchas Excelente. gracias. Era un cortito. Sí, yo pensé, digo, era que voy a hablar y después empezás a hablar y te cuento. Te falta tiempo, y más de estos temas que son solo otra vez por haber estado con nosotros. Gracias por los mates. Y ahora sí, Mirá qué bonito. Hermoso su día. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando ahí del otro lado. Gracias a la gente que está en Facebook también poniendo